seguimiento y preocupación para todos los panameños lo que surja de estas mesas que han iniciado sobre la Caja de Seguro Social. Por un lado, la mesa de todo el componente de salud, prestaciones médicas y demás, y por otro lado, el cada vez más llevado y traído programa de invalidez, vejez y muerte. Nuestra invitada, a quien ustedes ya conocen, está sentada en una de esas mesas y la hemos querido invitar en la mañana de hoy para que nos proyecte cómo percibe ella que está avanzando, y más aún porque es catedrática de economía y ha hecho planteamientos, no ahora, desde hace varios años atrás, sobre estos temas. Me refiero a la profesora Maribel Gordón. Profesora, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Profesora, ¿se verá luz al final del túnel o siente que esto se trancará, que no saldrá de las mesas? Bueno, como está siendo llevado el proceso, creo que es un proceso que no permite ver luz al final del túnel. El presidente comenzó planteando que se trataba de una mesa de conversación. El señor Dinomón ha hablado de mesa de escucha, en donde la gente llega, las organizaciones presentan su propuesta, el gobierno no ha presentado nada y después de eso finaliza el proceso de intervención de las organizaciones. Creo que se empezó mal el proceso, un proceso que lleva la característica donde todo se impone, la metodología, el facilitador, el lugar, los temas a abordar. Aquí hay una concepción equivocada de lo que es la seguridad social y lo que es la institución denominada Caja del Seguro Social. Se ha fragmentado sin tener primero la visión integral, lo que nosotros llamamos una visión macro de la institución, de su funcionamiento. Hay que recordar que la Caja tiene 4 programas: invalidez, vejez y muerte, enfermedad y maternidad, riesgos profesionales y la parte que tiene que ver con gestión, que es el programa administrativo. Se hace a un lado esa integralidad, se hace a un lado también el concepto de la autonomía misma que tiene la Caja del Seguro Social. Se impone desde el Ejecutivo una mesa y a partir de allí una referencia de lo que ellos consideran es una escucha, como bien lo ha catalogado el propio director entrante de la Caja del Seguro Social, el señor Dinomón. El señor presidente dijo: no quiero historia. Me preocupó eso porque todo planificador, economista, proyectista, evaluador sabe que para realizar un proceso de esta magnitud, usted tiene que construir una línea base. Ellos han planteado que muchas veces se ha construido la línea base, caramba, todo economista, planificador, evaluador, proyectista sabe que vivimos en una sociedad dinámica donde hay cambios y esos cambios tienen que ser considerados para poder tener la posibilidad de proyectar lo que nosotros llamamos el hacia dónde vamos. Claro, pero Y, profesora Gordón, usted y dice que los cambios se van dando a medida que la sociedad va evolucionando, pero parte de lo que plantean los grupos gremiales es retroceder e ir a un sistema que estaba establecido en su momento hace algunos años atrás. Fíjese, los grupos sociales lo que plantean es regresar al sistema de reparto. En la región, 30 países fueron a lo que nos quieren proponer, que ya empezó en el 2005 a través de la ley 51 y que entró en vigencia en el 2008, que son las cuentas individuales. Y todos, casi todos de los 30 países, 20
retornaron al sistema exclusivo de beneficios definido, conocido como el sistema solidario, por los resultados que obtuvieron las cuentas individuales. Hay que recordar que en el 2005 se crea la crisis, se profundiza la crisis y no se resuelve el problema. Y se crea porque a partir del 2008 el sistema de solidario es un sistema cerrado. Cuando aún hay personas trabajando para esa dinámica que requieren y van hacia una jubilación de carácter solidario, y se cerró el programa. La propia OIT ha dicho técnicamente lo que se realizó fue un error, fue incorrecto. Y yo tengo que decirlo, en el 2005 lo advertimos. Advertimos que lo que se estaba haciendo era condenando a una población que después de generar riqueza se le ponía en peligro sus pensiones, y que aquellos que pasaron a cuentas individuales, como bien lo reconoce incluso el sector empresarial, hoy, cuando comienza el proceso de retiro natural en el sistema de cuentas individuales, la tasa básica de reemplazo, en lugar de ser del 60%, es decir, $60 por cada 100, va a ser de $40 por cada 100. Yo estoy diciendo hoy que el 45% de los adultos mayores viven en pobreza. Pero, señora El Maribel, 40% lo estamos condenando a la miseria. con ese punto, sobre todo el de regresar al sistema anterior, también se sabe que el que está en crisis en este momento es la pensión de invalidez y muerte. Y además lo que pasa es que regresar al sistema anterior nos daría fondos como hasta el 2035 y después nos deja un déficit mayor. En ese momento, con acertado o no acertado, lo que se trató fue exactamente resolver el problema para no tocar la edad de jubilación ni la cantidad de contribuciones. Si nosotros regresamos al sistema anterior, ¿de dónde van a salir los fondos después del 2035 cuando tengamos un déficit mayor del que tenemos actualmente? Lo primero, para resolver un problema, yo busco las causas. Ellos buscaron los efectos porque tenían una intención: privatizar 25% de las reservas de la caja del Seguro Social del programa Invalidez, Vejez y Muerte. Pueden buscar las estadísticas. Así que una cosa, para resolver, yo busco causa, no efectos. Lo segundo, ¿cuánto cuesta retornar y cuánto cuesta irnos a cuentas individuales? Ambos tienen un costo. Y el costo no es solo financiero, el costo es social, porque estoy hablando de seres humanos. El país tiene que tomar una decisión. La decisión siempre es política, la toma de decisiones es política. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Según la OIT, en cálculos meramente cuantitativos, el retorno al programa de solidario es menos costoso en términos del Producto Interno Bruto que irnos a cuentas individuales, que implica hacer un bono de referencia que nadie va a tener la potestad de tener. Este es mi monto, y ya pasó en CIACAT, nos dieron el monto que ellos creyeron conveniente, pero que tiene un valor también, que le implica un costo a la sociedad. Perfecto. Y, esperen, el costo social de cuentas individuales, y esta es una referencia que está en América Latina y Europa, es mayor en términos de que estás colocando a tu población adulta mayor en pobreza, y a tu juventud le estás recortando las oportunidades y posibilidades de que se jubile. Pero aquí justo es el punto al que yo quiero llevar. Si nosotros regresamos al sistema anterior, vamos a seguir creciendo el déficit, porque más allá de los problemas de las cuentas individuales, es más financieramente sostenible a largo plazo porque la gente saca en relación a lo que aporta. Si nosotros, por ejemplo, no subimos la edad de jubilación tampoco, porque cuando se hizo el diseño en 1940 y tanto, para 1960 la expectativa de vida era 61 años, hoy es 77 años y tenemos una de las edades, así como usted está haciendo referencia al resto de Latinoamérica, más bajas de Latinoamérica, incluso con los otros países, que es 65 años.
Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque actualmente, si yo estoy en lo correcto, en 8 años la persona ya retira lo que Aportó. aportó. Entonces, vive 20 años, casi 20 años más. Eso se tiene que cubrir. ¿Quién lo va a cubrir y de dónde sale el dinero? ¿Y a expensas de qué? Porque ese es Bueno, dinero que al final va a salir, tiene que salir de algún lado. Eso es sacrificar otras cosas, como sería, por ejemplo, el gasto en educación. yo no tengo que sacrificar gasto en educación. Ese es el problema cuando tenemos una conducta que no lleva a prioridades nacionales. La política económica tiene que llevar a prioridades nacionales. Las prioridades nacionales tienen que ver con lo social: salud, educación, vivienda, acceso al agua, alimentación. El Estado tiene que velar por ello. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando hablamos de qué expectativas estamos hablando, ¿el momento de nacer o del momento de pensionarnos? Son dos referencias distintas. La referencia en este país es que, incluyendo la población joven, hoy tiene un conjunto de enfermedades crónicas que hacen que su vida sea inferior en términos de calidad. ¿Qué quiero decir con eso? No todos tienen la misma expectativa. Cuando hablamos de la expectativa, estamos hablando de promedios nacionales. Y que alguien me viva 150 años me distorsiona el promedio. Y yo creo que eso hay que tenerlo como claridad en la referencia. Pero lo otro es, ¿por qué no tenemos derecho a la vida digna? A tener una vida de calidad, de bienestar humano en la edad adulta mayor. Aquí uno pudiera decir de dónde van a salir los recursos. Hay varias fuentes. Una de las fuentes, y nosotros hemos dicho, ese es el problema cuando solo lo queremos valorar en términos de que somos un gasto. Y si somos un gasto, tengo que tener un ingreso. Pongamos un ejemplo: 7.500 millones de dólares que se evaden anualmente. La DGI tiene que asumir su responsabilidad del cobro de los impuestos. Nunca surgió las prestaciones de invalidez, vejez y muerte como ahorro. Ese nunca fue el concepto. Hoy nos dicen el ahorro. Y cuando veo las proyecciones que hacen, los que nos plantean cuentas individuales, fíjese usted, en la práctica nos aumentan edad, nos aumentan densidad y las pensiones caen. Uno de los ejemplos que se planteó es que vamos a tener que trabajar 30 años en vez de los 20 para cumplir un requisito, y al final me voy con una tasa básica de reemplazo no de 60%, de 40% y menos. Por eso en todas partes del mundo, cuando se fueron a cuentas individuales, ¿sabe qué es lo que han tenido que hacer? Recurrir a pensiones no contributivas, y así está en el esquema presentado por la CONED. La mayoría de la población va a tener una pensión menor de $400. Y dicen, como va a ser tan baja, a los que se logren pensionar y la pensión es baja, le vamos a dar algo no contributivo. Y cuando se le preguntó quién lo financia, el Estado. ¿Quién lo financia? El Estado. Allí va a estar el grueso de la población. Sí, pero sigue a ver si un problema aquí que no estoy entendiendo para en este momento de dónde van a salir los fondos, porque eso es en el presupuesto que hay actualmente, o salimos a pedir prestado para cubrir lo que usted acaba de escribir, o tenemos que subir los impuestos. Por más que yo estoy de acuerdo con usted que se arregle la evasión fiscal, todavía hay un déficit ahí. Fíjate, la OIT proyectó un escenario que nos da hasta el 2038. La Junta Técnica Actuarial, que no es la de la Caja, proyectó un escenario que nos da hasta el 2041. Estoy hablando de más de 10 años en donde debe haber una recuperación de esa responsabilidad que el Estado asumió en el 2005 cuando dijo vamos a aportar 140 millones, no lo ha hecho, queda por debajo, dicen que hay 4 años que no se paga esa contribución. Eso genera la dificultad de una responsabilidad que él asumió en una mesa fuera de la mesa del diálogo, junto con un conjunto de organizaciones, el sector empresarial.
el sector, algunos sectores que estuvieron en el 2005 sentados. No han cumplido, pero hoy nos dicen, el problema es que el sistema no da. Al sistema lo cerraron. No es que no da. Históricamente las generaciones presentes financiamos la de las generaciones que están saliendo de la población económicamente activa, que van a su retiro, a su derecho al descanso. Hoy te están diciendo, ese problema tuyo. Profesora, dígame. es que ahí entramos en un, yo no sé si llamarlo error, porque la Corte dictaminó algo, pero cada vez que yo escucho hablar a miembros de los sectores que usted representa, con todo el derecho que tiene, obviamente, y en medio del debate de ideas, ustedes hablan de descanso. Y es una realidad, profesora. Ninguna mujer sale a los 57 años a descansar. Sigue trabajando. O por necesidad, o porque todavía tiene vida para trabajar. Entonces la pregunta es, ¿por qué seguimos recalcando el tema del descanso cuando usted y yo sabemos que una mujer a los 57 años puede seguir trabajando? Yo creo que hay varias cosas. El disfrute se da a la edad de un establecimiento donde la persona pueda tener sus capacidades físicas, mentales para gozar de la vida. Eso no puede constituirse en delito. Lo segundo, muchos no se van por precisamente el desbalance que genera tu salario con tu pensión. Es una caída drástica. Pero en tercer lugar, ¿cuánto es la población que se queda trabajando, a la cual hace mucho escándalo? Fíjate que, que representa una séptima parte de la gente que se tuvo, que se retira y se mantiene. Entonces magnificamos cuantitativamente algunos datos sin tener el dato de cuánto es eso. No representa, no es significativa la cantidad de gente y se queda así. Algunos porque todavía están en ese escenario de poder entregar conocimientos. En algunos sectores no es tan fácil reemplazar a la fuerza de trabajo. Todos esos elementos pesan, pero lo cierto es que estoy condenando por esa realidad que es ínfima a la mayoría de la población y la quiero colocar hoy en el dilema de qué tan miserable va a ser tu pensión. Es lo que ha pasado en toda la América Latina y Europa. Dígame. El hecho, cuando yo escucho a Maribel Gordón, y yo reitero mi opinión, Maribel Gordón no es ahora que viene a opinar sobre el Seguro Social, viene dando sus conceptos desde hace varios años como conocedora de su materia, de su cátedra, y como investigadora. Listo. Pero le pregunto, profesora, el hecho de que cuando yo escucho a Maribel Gordón y a otros también, decir, bueno, para poder equilibrar esto hay que sacar plata de otro lado. Y en eso yo tengo que estar de acuerdo con usted, pero sacar plata de otro lado no significa que haya que sacrificar educación, salud, vivienda, agua potable. En eso estoy de acuerdo. Pero fíjese que usted misma nos dice, habrá que sacar de otro lado. Claro. El hecho de decir que habrá que sacar de otro lado ya no es implícito, o más que implícito, es tácito el reconocimiento de que el sistema no es sostenible. No. He dicho, al sistema lo cerraron. Al sistema lo cerraron en el 2008. Así lo refleja la conducta de lo que fue la ley 51. Quedaron responsabilidades, pero no tenemos fuentes de ingreso. Ahí está. El Estado no tiene fuente de ingreso porque solo tiene lo que quedó la gente que está en el llamado subsistema de beneficio definido. No entra esa nueva generación que fortalece, que apoya. Y ahí está mi pregunta, profesora. Ahí quiero hacer la pregunta bien puntual. Maribel Gordón, con todo lo que conoce del tema desde su propia óptica, ¿estaría de acuerdo? Porque yo sí le digo, yo como un panameño más, para lo que sirva, uno más, yo no estoy de acuerdo de sacar plata del canal y meterla en el seguro. Ni sacar plata de la mina, por ejemplo, si la mina estuviera funcionando y meterla en eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque yo lo que quisiera es que el sistema pudiera ser
sostenible, cualquiera de los dos sistemas, o si aparece un tercero. La pregunta es, Maribel Gordón estaría de acuerdo en que los fondos del seguro puedan ser utilizados en inversiones. Sí, nosotros hemos planteado como parte de nuestra propuesta, pero te digo algo, fíjate, yo no estoy de acuerdo que el excedente canalero sea la renta sustituta de la evasión de impuestos. Yo no estoy de acuerdo que la deuda se utilice para pagar lo que llamamos el servicio de la deuda. Tenemos que renegociar, redefinir el papel porque nos está costando. Y sí estoy de acuerdo en que la Caja del Seguro Social tiene que hacer inversión. Nosotros hemos dicho fundamentalmente inversión productiva, lo puede hacer. La inversión productiva tiene el rédito de que puede generar empleo, el empleo salario y el salario cuota. No nos oponemos a eso. Quienes se han opuesto históricamente a que la caja entre en un conjunto de inversiones es la empresa privada. Pero, señor Ahí Maribel, está el caso de la banca del segundo piso, que la limitaron, la restringieron porque la ven como una competencia. Caramba, el principal cliente que tiene el Banco Nacional de Panamá en la Caja del Seguro Social, y lo que le paga a la caja es inferior a la tasa promedio. pero yo quiero regresar a un punto que usted acaba de mencionar sobre el sistema anterior. La realidad es que para el 2000, cuando se hizo la reforma, en ese momento se hizo la reforma porque ya el sistema tenía déficit. En ese momento ya el déficit se esperaba que iba a ser más de 5.000 millones de dólares si no se hacía algo. Y lo que se hizo fue un intermedio. Ni se hizo la reforma total y se dejó en la mitad para tratar de subsanar el déficit y darle respiro por un par de años más. Si nosotros regresamos al sistema anterior, entonces, ¿cómo hacemos si no caemos exactamente en lo mismo? Porque siento que estamos teniendo el debate que se tuvo hace más de 10 años, por lo cual se llegó a la reforma actual. No, la reforma actual tiene un problema y tenía una intencionalidad, hacerse de la reserva. Pero había un déficit, ¿verdad? ¿De qué déficit me estás hablando? El déficit en ¿Matemático, 2005, actuarial, déficit de operativo? de ¿De cuál fondos, de los tres? del Porque sistema de no se pensiones. logró demostrar en el 2005 el déficit. Y fue parte de los problemas, que la discusión técnica, y te lo digo con toda la propiedad porque estuve en esa mesa, le pedimos a los actuarios de la Caja del Seguro Social y del sector empresarial que hiciéramos la discusión técnica. Jamás quisieron. Hicieron una proyección de caos porque decían la economía no va a crecer. Pero en el 2006, año siguiente, cuando querían que se ampliara el canal, hicieron una proyección magnífica de generación de empleo, de que iba a haber más cuotas, cómo se manipulan las variables, los parámetros para provocar resultados. Yo creo que eso debe tenerse claro. ¿Cuál es el déficit del que estamos hablando? Pero la incorporación venía en una relación donde efectivamente los sectores que estaban trabajando financiaban las pensiones de los sectores que se habían retirado con mucho más sostenibilidad que lo que tienen las cuentas individuales. Para ese momento, si estoy, me puede corregir la cifra, se esperaba que si se mantenía el sistema como tal, iba a llegar a un déficit de casi 5.000 millones de dólares. Vuelvo y reitero, ¿quién esperaba qué Bueno, tipo de déficit? Porque allí es donde tuvimos el gran problema, la discusión técnica. Nuestras proyecciones tenían una relación distinta, como fue demostrada. Incluso planteamos cómo se estaban manipulando las variables, y una de las variables era la proyección de crecimiento económico. Tienes que considerar la variable que tenía que ver con la tasa de crecimiento del empleo que se manipuló en el 2005 y la tasa de proyección de cómo estoy distribuyendo esta riqueza en el país. Nada de eso hacía el sistema sostenible financieramente. ¿Perdón? Nada de eso hacía el sistema sostenible financieramente. Claro que sí. Si yo proyecto que el crecimiento del empleo va a ser ínfimo y los salarios van a mantener una conducta de desigualdad, me da un resultado. Si yo planteo que el crecimiento económico va a ser de una tasa distinta, que voy a generar empleo y que voy a ir corrigiendo desigualdad,
me da Pero en otro ese resultado. momento ya teníamos el problema demográfico, que la gente estaba sacando sus pensiones a 8 años y que había un déficit que cubrir por lo que vivía la gente, lo que aportaba la gente y después lo que había. En el fondo el Estado es el que tenía que cubrir la diferencia entre lo que vivía la gente, lo que aportaba la gente y lo que después retiraba, que ese fue el problema también en el 2008. Fíjate que el informe de la Junta Técnica Actuarial, no de la Caja, que se presentó en el 2022, planteó que la gente se moría antes de lo que se estaba proyectando. Según Para su información le digo, 2022, informe de la Junta Técnica Actuarial. el Banco Mundial dice que la edad promedio en Panamá es de 77 años y cuando se sube a mujeres es casi 82. Esos son los números del Banco Mundial. ¿Edad promedio al momento de nacer o al momento de pensionarte? Al momento de que la expectativa de vida había la expectativa de vida es una cosa y la expectativa de vida al momento de nacer una cosa y al momento de jubilarte es otra. Por supuesto, pero la diferencia todavía la tiene que cubrir el Estado. La diferencia todavía la cubre el Estado. Eso es el punto. Profesora, yo creo que ese es el punto. O sea, supongamos que el Estado lo cubre. uh-huh. El Estado está cubriendo la evasión fiscal. Nadie ha hecho una preocupación. La evasión fiscal, pero, sobre todo la del Seguro Social, no llega al déficit actual. No llega todavía al déficit. Vamos a hablar de la evasión de la Caja del Seguro Social. No estoy diciendo el principio de si me lo llena o no me lo llena. Estoy diciendo que es igual. Estoy agarrando los recursos del excedente canalero para cubrir lo que los empresarios evaden en cuotas. Así de sencilla. Estoy tomando recursos del Estado para cubrir la evasión de la cuota a la Caja del Seguro Social. Eso que nos descuentan y que no llevan y que presentó en esa mesa de escucha y es mucho más profundo de las estadísticas que se vienen dando. ¿Cuánto debe el sector empresarial producto de cuotas que no entrega a la Caja del Seguro Social? Alrededor de $300 millones. Anuales, se hace reiterativo y eso que están depurando. Pero eso no es suficiente para cubrir el déficit. Cada 7 años. Pero profesora, robo. Sí, me están robando. No, profesora, pero es que ¿quién puede estar en contra de lo que usted está diciendo? Es así. Pero lo cierto es que lo que usted misma creó en los números duros, e incluso sus colegas con opiniones ideológicas diferentes, reconocen que con eso no resuelves el problema. Yo no he dicho que se resuelve. Que no significa que no haya que resolverlo. Cuidado. No he dicho que se resuelve ni que no se resuelve. Lo que he dicho, cómo cuestionan que se utilicen los recursos para seguridad social y pensión, pero hay una serie de recursos de este país que estamos los que trabajamos y pagamos impuestos que no se cuestionan. Nosotros hemos dicho, tenemos un periodo de gracia que según la OIT va hasta el 38 y según la Junta Técnica Actuarial hasta el 41 para hacer eso, los correctivos. Me preguntaban, ¿están pensando en inversión? Sí. Estamos pensando que el Estado, así como destina recursos a otros rubros que no son prioritarios para el desarrollo nacional y social, destine recursos para la seguridad social. También ellos crearon el problema. Claro. Eso es lo que estamos diciendo. Profesora, uno de los miembros de los grupos gremiales dijo en este programa que una de las soluciones al tema del seguro social es aumentar el salario. ¿Usted está de acuerdo? Si aumenta el salario, las pensiones mejoran. La segunda pregunta que le hago. Si el salario es bajo, las pensiones son de miseria. Y eso es lo que está pasando en Panamá. La mayoría de la población devenga salarios inferiores a los 600 balboas. La segunda pregunta que le hago es, si el gobierno no toma en cuenta, o más que tomar en cuenta, se inclina porque el modelo del seguro social esté alejado del que ustedes plantean, profesora, ¿ustedes van a las calles? Fíjate, lo primero es un gobierno que sería irresponsable con la población. Le va a imponer un modelo que solo beneficia a las administradoras de fondos de pensiones que se llevan el 25% en gestión del recurso.
Sería un modelo irresponsable porque va a colocar a la mayoría de la población en pensiones paupérrimas y a gran parte sin oportunidad de poderse pensionar. ¿Qué pasó en otras partes del mundo? El Estado tuvo que sacar y sacó en lo que llaman recursos no contributivos para evitar que la población muriera de hambre y que los empresarios pudieran realizar su mercancía porque requieren de una población que tenga poder adquisitivo. Los empresarios deberían verse en ese plano. En Panamá, la contracción del poder adquisitivo es cada vez mayor. La distribución de la riqueza tiene una relación en donde hoy la masa salarial, producto de la riqueza, del Producto Interno Bruto que se crea, es solo del 22% y con una tendencia descendente. Donde hubo cuentas individuales se disminuyó la cobertura y las pensiones cayeron. Entonces, bajo ese planteamiento, ¿qué queremos decir? Que el gobierno tiene que asumir su rol como gobierno, como representación de un Estado. La prioridad siempre es la sociedad, los seres humanos. Claro, pero ahí doctora y profesora, perdón, tomando en cuenta lo que usted dice, no me ha respondido la pregunta. Si el gobierno no toma en cuenta y digamos que la solución no es la que plantean ustedes de regresar al sistema anterior, sino es otra, ¿ustedes saldrían a las calles? La población tiene el legítimo derecho de defender su derecho a la seguridad social. Si eso implica que hay que movilizarse, la población lo va a hacer. ¿Es eso o no pensionarse? ¿Es eso o jubilaciones de hambre? El gobierno, ¿por qué va a plantearse una solución que ya fracasó en los 30 países donde se impuso? Eso no tiene ninguna racionalidad, perdón. La única lógica allí es seguir privatizando las reservas que la OIT las ha proyectado a $2.000 millones. Y eso hay que hablarlo claro, alto, eso es lo que quieren. Las reservas, los $2.000 millones que están proyectados de aquí a 10, 20, 30 años. No seamos ingenuos en esto. Profesora. Y no lo dice Maribel Gordón, no lo dice el movimiento social, son las proyecciones de la OIT. Finalmente, porque ya se nos acaba el tiempo, me gustaría escuchar de lo que usted está observando y además pues, participando en estas mesas. El tema de la, no me acuerdo la palabra que usan, pero es fusionar los sistemas. En el caso de prestaciones médicas, para acabar con esto de que de un lado una calle hay una instalación del Seguro Social y del otro lado hay otra del Ministerio de Salud. Ese punto, ¿usted cómo lo ha observado? ¿Que piensa que en eso puede haber algún consenso? Fíjate, una cosa es integración y otra es fusión. La fusión es economicismo, es reduccionismo. Ayer escuchaba en un medio de comunicación social a una de las representantes de las enfermedades raras de este país y decía, ¿por qué el apuro? ¿Y por qué no desarrollar un proceso? Y decía, el problema es que hoy, MINSA no tiene recursos para comprar medicamentos, requiere de la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social ha venido atendiendo a casi el 90% de la población en términos de lo que es la atención de salud. Nosotros creemos en la integración, sí. La integración requiere planificación, requiere una visión de salud, que siempre hemos abogado por la salud preventiva más que la curativa. Tenemos que ordenar eso, integración. Fusión, que es lo que están planteando, porque el Banco Mundial, su propuesta es clara. Hay que fusionar, el ente rector es el MINSA y el MINSA puede externalizar servicios. El señor Dino Mon comenzó hablando de que iba a externalizarse el servicio de inventarios. Eso es privatización. Pero fíjese, la fusión siempre ha implicado eliminar. Usted misma mencionó hace 2-3 minutos atrás o un poco más que uno de los factores, de las funciones del Estado, no lo dijo en esos términos, es la salud. Sí. Salud, vivienda, del Estado. Del Estado. El Estado se lo ha trasladado a los asegurados. Entonces por eso le vuelvo a preguntar, ¿no será que esa puede ser una de las vías? Quitarle al Seguro Social
el tema de prestaciones médicas y que el seguro le haga los aportes al MINSA necesarios y que sea el MINSA el que preste la salud a aquellos que no puedan ir a una instalación privada, por las razones que sea. El Estado tiene todas estas instalaciones a lo largo de todo el país y es el único responsable vía el MINSA. Es parte de una definición de planificación. Hasta ahora la mayor carga económica, financiera, la lleva adelante la Caja del Seguro Social, con ello los asegurados. El Estado debe resarcir a la Caja del Seguro Social. ¿Por qué está el programa de enfermedad y maternidad en la Caja del Seguro Social? Porque los empleadores requieren efectivamente una población que sea en lo mínimo atendida para que pueda producir. Así surgió. Hay que recordar que aquí la seguridad social surgió con el tema de el programa de riesgos profesionales. Hoy están planteando que se constituya en un seguro colectivo para la atención y la gente no se va a riesgos profesionales porque las pensiones son de miseria. Entonces tenemos que ordenar eso. Recordemos la historia, esa que Mulino quiere ocultar, esa que dice la caja ha sido saqueada por más de 80 años. Sí, la historia hay que recordarla, pero realmente con la historia no se resuelve el problema. Que tenemos que resolver. Ahora hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Hay que resolver el problema. O sea, podemos seguir hablando todos los días de que se robaron la plata con el programa de vivienda del Seguro Social, que es cierto que se la robaron. Pero ¿y? Ahora tenemos que resolver el problema de invalidez, vejez y muerte. Sí, pero también tenemos que proceder contra quienes están hoy asaltando la Caja del Seguro Social. Pero, así es. La respuesta siempre tiene que tener como eje, como dice la Iglesia, a los seres humanos. La necesidad de atender la vida, y esa es la que se quiere negar. Y eso es lo que nosotros señalamos, que hay un ordenamiento que no es correcto. El ordenamiento no puede ser en función de favorecer ganancias de los grupos farmacéuticos que ellos mismos han llamado mafia. Ahí está la mafia que preguntaba el señor presidente. Ahí está, búsquela. No puede estar favoreciéndose en externalizaciones de laboratorios, de hospitalizaciones. Hay que adecentar la caja. Ahí estamos de acuerdo. Hay que adecentarla. Gran parte de ese adecentamiento tiene que resolver efectivamente que el servicio, la prestación tiene que ser oportuna, con calidad y con calidez. Eso es lo que nosotros abogamos en el programa de enfermedad y maternidad. Integración, hay que trabajarla, hay que construirla. Profesora Maribel Gordón, gracias por darnos este tiempo y darnos su perspectiva de por dónde van las mesas, a ver si cuando terminen el país podrá conocer algo. Porque sí es cierto que, y yo lo reitero una vez más, es cierto que esta discusión ha comenzado como las anteriores no habían comenzado. Siempre comienza con un documento base y desde allí todo el mundo reacciona y quita y pone. Aquí parece que va a ser al revés. Parece que no será así hasta el final. Bueno, el documento no nos lo han presentado, pero el documento está. Ese es el problema. ¿Usted cree que está? Sí, usted también, yo sé que sabe que está. Yo sospecho que existe, pero no tengo la certeza. Claro, pero bueno. Así mismo. Profesora, muchas gracias. Muy amable. Gracias por la invitación. Bueno. 7:40.